Imagínate a un hombre que, durante más de 5 décadas, logró lo que pocos en el mundo del narcotráfico han podido hacer: permanecer en las sombras, fuera del alcance de las autoridades, mientras construía uno de los imperios criminales más poderosos del planeta. ¿Quién es este enigmático personaje que, a diferencia de otros capos, nunca buscó la fama ni el reconocimiento público? Hoy te llevaremos a través de la intrigante y secreta vida de Ismael El Mayo Zambada García, el hombre que supo cómo moverse en el oscuro mundo del narcotráfico sin dejar rastro, y cuya leyenda sigue viva incluso tras su caída. Quédate hasta el final para descubrir los secretos que le permitieron mantenerse en la cima durante tanto tiempo y cómo terminó su larga carrera criminal. Disclaimer: este video no se hace con fines de vanagloriar al narcotráfico ni la figura de El Mayo. Únicamente vamos a narrar los hechos más destacables de su vida. Ismael El Mayo Zambada García no es simplemente un nombre en la vasta historia del narcotráfico en México. Es la figura enigmática que durante más de 5 décadas tejió un imperio criminal en la penumbra. Desde su nacimiento el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, Zambada demostró una habilidad única para moverse en el mundo del narcotráfico sin atraer la atención que muchos de sus contemporáneos no pudieron evitar. Su discreción, más que una estrategia, fue su arma más poderosa, permitiéndole evadir la captura y operar en las sombras mientras otros caían. Criado en una familia campesina, Zambada fue expuesto desde joven al tráfico de drogas, una realidad omnipresente en la región. Sin embargo, lo que lo distinguió desde el principio fue su enfoque meticuloso y su paciencia para ascender en el negocio. Comenzó su carrera en los años 70, integrándose en el Cártel de Guadalajara bajo la tutela de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Más tarde, trabajó en el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Este aprendizaje fue crucial para su desarrollo como líder. El Mayo fue un pionero en la creación de alianzas estratégicas con otros cárteles y organizaciones, permitiendo que el Cártel de Sinaloa se expandiera y fortaleciera. Su mayor actividad criminal se dio a finales de los años 80, tras la captura de los líderes más prominentes del narcotráfico en México. Con la caída de figuras como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, Zambada aprovechó la oportunidad para consolidar su poder. En los años 90, mientras las organizaciones criminales mexicanas se reestructuraban, Zambada emergió como uno de los líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa. A partir de 2001, Zambada empezó a trabajar en estrecha colaboración con Joaquín El Chapo Guzmán, lo que reforzó aún más al Cártel de Sinaloa. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, jugó un papel clave en la organización, coordinando el envío de grandes cantidades de cocaína desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Esta asociación entre el Mayo y el Chapo fue fundamental para que el cártel se convirtiera en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Mientras el Chapo se convertía en la cara pública del cártel, Zambada continuaba operando en las sombras, dirigiendo las operaciones con una precisión fría y calculada. Esta discreción fue clave para su longevidad, ya que evitó atraer la atención que eventualmente llevó a la captura de muchos de sus aliados y rivales. Zambada se convirtió en un maestro de la estrategia, manteniendo siempre un paso adelante de las autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que le permitió operar con una eficacia casi imparable. A lo largo de su carrera, Zambada también fue conocido por su habilidad para evadir la captura. Se dice que recurrió a la cirugía plástica para cambiar su apariencia, dificultando aún más su identificación. Son pocas las imágenes actuales de él, lo que subraya su maestría para mantenerse fuera del radar de las autoridades. Incluso cuando el Chapo fue detenido en 2014, Zambada asumió el control total del Cártel de Sinaloa, convirtiéndose en el capo más poderoso del norte de México. La DEA lo consideró el narcotraficante más peligroso y buscado en México. El Mayo es padre de 8 hijos, varios de los cuales han seguido sus pasos en el mundo del narcotráfico.
Vicente Zambada Niebla, su hijo mayor, fue arrestado en 2009 y más tarde extraditado a Estados Unidos, donde se convirtió en un testigo clave contra el cártel de Sinaloa. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue arrestado en 2013, y su tercer hijo, Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, fue capturado por la Armada de México en 2014. En una rara entrevista en 2010 con la revista Proceso, Zambada reveló un lado diferente de su personalidad. Confesó estar cansado de su vida de constante huida, pero también dejó claro que no se rendiría fácilmente. Esta entrevista, realizada por el periodista mexicano Julio Scherer García, aumentó su notoriedad y subrayó su habilidad para evitar ser capturado, incluso mientras hacía declaraciones públicas. Durante la última década, a medida que las autoridades intensificaron su lucha contra el narcotráfico, muchos de los líderes del cártel de Sinaloa fueron arrestados o asesinados. Sin embargo, Zambada continuó operando, adaptándose a los cambios en el negocio y manteniendo su influencia. Su capacidad para manejar conflictos internos y evitar las luchas de poder dentro del cártel le permitió mantener una estructura organizacional fuerte, algo que otros cárteles no lograron. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, siguió siendo uno de los principales proveedores de drogas ilegales en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos para reducir el flujo de narcóticos. Su red de operaciones abarcó múltiples continentes, extendiendo su influencia a Europa, Asia y Australia. En septiembre de 2020, se filtraron fotografías de Dwayne Zambada, supuesto nieto de Ismael Zambada, lo que generó especulaciones sobre la continuidad del legado criminal de la familia. En 2018, el gobierno mexicano ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que condujera a la captura de Zambada, quien junto a Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados de México. Finalmente, el 25 de julio de 2024, se reportó la detención de Zambada en El Paso, Texas. Según algunas versiones, se entregó voluntariamente a las autoridades, mientras que otras afirman que fue emboscado y obligado a subir a una aeronave que lo llevó a Estados Unidos. Existen varias versiones sobre cómo fue detenido Ismael El Mayo Zambada, y estas han generado incluso contradicciones entre las autoridades oficiales. Según un documento difundido por su representante legal, Frank Pérez, basado en el testimonio del propio Zambada, el capo fue emboscado durante lo que presuntamente era una reunión con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y líderes políticos del estado de Sinaloa, entre ellos Héctor Cuen, asesinado el día de la detención de Zambada, y el gobernador Rubén Rocha. Esta versión sugiere que Zambada fue engañado por el hijo de El Chapo y mediante violencia, obligado a abordar una aeronave que lo trasladó de Sinaloa a El Paso, Texas, en Estados Unidos. Rubén Rocha negó la versión del ex líder del cártel de Sinaloa, afirmando que el día del arresto del narcotraficante no se encontraba en el estado y negando cualquier complicidad con el narcotráfico. Su captura marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, y aunque las circunstancias de su detención aún son objeto de debate, lo que es indudable es que la caída de El Mayo representa el cierre de un capítulo en la historia del crimen organizado en México. A diferencia de otros líderes que buscaban notoriedad, Zambada prefirió la discreción, lo que le permitió evadir la justicia durante tanto tiempo. El legado de Ismael El Mayo Zambada es complejo y multifacético. Para algunos, es un maestro de la estrategia y la supervivencia, capaz de eludir la justicia durante más de 5 décadas. Para otros, es uno de los principales responsables de la violencia y la corrupción que han devastado a México. Su historia es un recordatorio de cómo un solo individuo puede ejercer un poder inmenso en el mundo del narcotráfico global, y cómo ese poder, finalmente, puede ser su perdición.
Si te ha interesado este video y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.